Hola, mi nombre es Claudia Bella, docente de la Escuela de Informática y Comunicaciones. En este vídeo vamos a aprender cómo crear un sitio web con Python, haciendo uso de Flask en un equipo Windows. Para el desarrollo de este vídeo, haremos uso del proyecto llamado Proyecto Flask, que creamos durante el vídeo de instalación. Y lo abriremos en Visual Studio Code. Una vez con el proyecto abierto en el editor, accederemos al terminal para habilitar el uso de scripts. Y también para activar el entorno virtual. Tras ello, será necesario crear un archivo donde se guardarán todas las dependencias que está utilizando el proyecto, y para ello utilizaremos el comando que estáis viendo en pantalla. Es importante generar este archivo, ya que si en algún momento necesitamos compartir el proyecto con un compañero, necesitará saber qué herramientas hemos utilizado, ya que sin ellas el proyecto no funcionará. Pero esta no es la única ventaja de crearlo, ya que con él cualquier programador podrá instalar todas las dependencias rápidamente y en la versión que estábamos utilizando, haciendo uso del siguiente comando. En general, casi todos los sitios web suelen dividirse en tres grandes partes. La presentación, también conocida como frontend, que será la parte formada por todos los elementos HTML que definirán la estructura y apariencia de todas las páginas. La lógica del servidor, conocida como backend, es la parte que se compondrá del código que controlará la lógica del sitio web, así como las interacciones con el usuario. En proyectos web clásicos, este código se desarrollará utilizando el lenguaje de programación PHP, pero en nuestro caso utilizaremos Python y Flask. Y por último, los recursos estáticos. En esta parte se incluirán todos aquellos archivos que el sitio web necesitará para verse y funcionar correctamente, como imágenes o archivos de estilos. Bien, ahora que ya tenemos esto en mente, será el momento de organizar todos los archivos y directorios que formarán parte del proyecto. Flask es una herramienta que no impone una estructura de archivos determinada, por lo que, aunque podamos desarrollar una estructura personalizada, siempre será recomendable tener en cuenta las convenciones utilizadas por la comunidad de programadores. Un ejemplo de estructura básica sería la que tenéis en pantalla. En ella podemos encontrar varios directorios y archivos diferentes. En el directorio Mi entorno se encontrarán todos los archivos relacionados al entorno virtual donde se instaló Flask. Es importante no modificar el contenido de esta carpeta para que luego se pueda ejecutar el proyecto sin inconvenientes. En el directorio static se almacenarán todos los archivos que formarán parte del sitio web, como imágenes o los estilos CSS, que modificarán la apariencia de las páginas. Además, dentro de este directorio podríamos generar carpetas específicas para cada conjunto de elementos. Por ejemplo, una carpeta para almacenar las imágenes y otra para almacenar los estilos CSS. En el último directorio del proyecto, llamado Templates,
se crearán todas las páginas HTML del sitio web. Y para ello nos ayudaremos en gran parte de Jinja 2, un motor de plantillas que nos permitirá implementar una sintaxis especial dentro de las páginas HTML, con la que podremos acceder a variables y otros elementos del lenguaje de Python, aunque también nos permitirá realizar otras acciones, como por ejemplo incluir en una página el contenido de otra página diferente. En resumen, gracias a Jinja 2 podremos generar HTML de forma más dinámica creando plantillas reutilizables. El resto de los elementos del proyecto serán archivos sueltos. En el archivo app.py se encontrará el código de Python que conectará todos los elementos del sitio web, gestionando su lógica. En el archivo requirements.txt se incluirá la lista de dependencias que necesita nuestro proyecto para funcionar correctamente. Y por último, en el archivo readme.md se explicará el propósito del proyecto, cómo se ha desarrollado y cómo se puede utilizar. Este documento es imprescindible y debería formar parte de cada proyecto que desarrollemos. Ahora que ya conocemos la estructura que deberá tener nuestro proyecto, será necesario crear todas las carpetas y archivos. Esto lo podremos realizar desde el propio editor. Comenzaremos creando las carpetas. Primero static y luego templates. Después crearemos los archivos app.py y readme.md. Dentro del directorio static crearemos dos carpetas, CSS e imágenes. En la primera, CSS, crearemos un archivo llamado estilos.css que nos servirá para mejorar la apariencia del sitio web. En la segunda, imágenes, colocaremos todas aquellas imágenes que nos interese añadir a las páginas de nuestro sitio web. En mi caso, incluiré dos imágenes que tengo en el escritorio. Dentro del directorio Templates, crearemos 4 archivos HTML. El primero se llamará base.html. En él crearemos la estructura básica que compartirán todas las páginas del sitio web. El segundo archivo se llamará index.html. Este actuará como la página principal del sitio y por tanto la primera a la que accederán los usuarios. El tercer archivo se llamará galería.html. En esta página se colocarán las imágenes para que las puedan ver los usuarios. El último archivo se llamará contacto.html y será una página más del sitio, donde incluiremos un formulario, simplemente por añadir otra página más y otro elemento de HTML que no hayamos utilizado hasta el momento. Ahora que ya hemos creado todos los directorios y archivos necesarios, podemos comenzar a desarrollar el código que dará vida a nuestro sitio web. Empezaremos editando el contenido del archivo base.html, ya que este archivo será la plantilla que se utilizará en cada una de las páginas del sitio web. Es decir, index, galería y contacto reutilizarán este código, ya que será común en todas ellas. Esto nos permitirá ahorrar tiempo, actualizar el código general del sitio de forma más sencilla, ya que todo se encontrará en un mismo archivo, y además nos permitirá centrarnos en el contenido que de verdad queremos implementar en cada una de las páginas.
Lo primero que deberemos hacer será generar la estructura básica de una página HTML. En segundo lugar, nos encargaremos de personalizar el contenido de cada sección. Dentro de la etiqueta Head modificaremos dos etiquetas, Title y Link. En la primera, lo que nos interesa es establecer el título que tendrá nuestro sitio web en cada pestaña del navegador. En este caso, implementaremos el título de forma manual, para que en todas las páginas sea el mismo, pero a través de Jinja 2 podríamos implementarlo de forma dinámica, lo que nos permitiría modificarlo desde otras páginas si fuese necesario. En la segunda, lo que nos interesa es modificar la ruta de forma dinámica hacia el archivo CSS que hemos incluido en el proyecto. Como el archivo CSS se encuentra en una carpeta diferente a la del archivo HTML que estamos editando, será necesario que la función reciba dos parámetros. El primero, la carpeta general del proyecto donde se encuentra el archivo CSS, y el segundo, la ruta exacta desde dicha carpeta al archivo en cuestión. Dentro de la etiqueta Body modificaremos tres secciones. Bien, comenzaremos modificando los enlaces. Como todos los archivos HTML se encuentran en una misma carpeta, Templates, solo será necesario pasar como parámetro a la función el nombre del archivo, sin la extensión. Vamos a especificar a través de Jinja 2 que en la etiqueta Main se deberá definir el contenido de cada página. Aquí simplemente lo especificamos y será en cada una de las páginas del sitio web donde determinaremos exactamente cuál será el contenido que se debe situar en ese apartado. Por último, modificaremos el pie de página para que muestre todos los derechos reservados, pero de forma dinámica, lo que permite que cualquier página del sitio pueda modificarlo si llegase a ser necesario. Y con esto ya tendríamos nuestra plantilla reutilizable. Ahora vayamos a la página principal, a index.html. El código de esta página será muchísimo más breve, ya que solo tendremos que personalizar los códigos Jinja 2 que describimos en la plantilla base. En primer lugar, deberemos indicar que deseamos utilizar base.html como plantilla base, y para ello podremos hacer uso del siguiente código. Esto nos ayudará a reutilizar el código del archivo base.html y evitar tener que escribir en cada uno de los archivos HTML todas las etiquetas que habíamos añadido allí. De esta forma, solo cambiaremos aquellas partes que resulten necesarias. En segundo lugar, deberemos modificar el texto del encabezado que aparecerá en esta página para que se muestre inicio cuando el usuario se encuentre dentro de Index. Esto lo podemos implementar haciendo uso del siguiente código Jinja 2. En tercer y último lugar, deberemos modificar el contenido que nos interesa que aparezca como cuerpo de la página. En mi caso, mostraré un texto bastante ligero y lo implementaré de la siguiente forma.
Para el índice he decidido no modificar el contenido del pie de página, por lo que tras estos cambios ya tendríamos nuestra página principal finalizada. Pasemos ahora a la página de galería. Aquí también utilizaremos el bloque Jinja2 que nos permitirá realizar el contenido de base.html como plantilla. Después modificaremos el texto del encabezado para que aparezca el término galería. Tras ello, modificaremos el bloque de contenido Jinja2 para incluir dos imágenes como contenido principal de esta página. Para ello, será necesario hacer uso de la etiqueta HTML llamada IMG, que solo tendrá etiqueta de apertura. En esta etiqueta será necesario implementar 4 propiedades. En la primera propiedad, llamada src, asignaremos como valor el enlace a la ubicación de la imagen dentro del proyecto, y para ello será necesario hacer uso de Jinja2. Como las imágenes se encuentran en una carpeta diferente a templates, será necesario pasarle a la función 2 parámetros. El primero será el nombre de la carpeta general donde se encuentran las imágenes, es decir, static, y después la ruta completa desde dicha carpeta a la imagen que deseamos mostrar. En la propiedad alt asignaremos como valor un texto que describa la imagen. En la propiedad que define el ancho asignaremos como valor el ancho original de la imagen en píxeles, sin especificar la unidad de medida. En la propiedad que define el alto asignaremos como valor el alto original de la imagen en píxeles, sin especificar la unidad de medida. Recuerda que Visual Studio Code mostrará en la barra inferior a la derecha el tamaño original de las imágenes en píxeles cuando hagas clic sobre una dentro de tu proyecto. Si quisieses hacer que la imagen se viese más grande o más pequeña en tu página, en comparación a su tamaño original, sería necesario realizar la redimensión a través de CSS. Y como en galería tampoco vamos a modificar el contenido del pie de página, ya la tendríamos terminada. Por último, vamos a modificar la página de contacto. Nuevamente, haremos uso del bloque Jinja2 que nos permitirá utilizar el contenido de base.html como plantilla. Y modificaremos el texto del encabezado, de forma que en esta página aparezca el término contacto. Tras ello, modificaremos el bloque de contenido e implementaremos un formulario de HTML mediante el uso de la etiqueta form. Dentro del formulario implementaremos las etiquetas necesarias para establecer los siguientes elementos. Un campo para que el usuario pueda introducir su nombre. Un campo para que el usuario pueda escribir su mensaje. Un botón que tenga asociado el texto enviar y que el usuario pueda utilizar para enviar el formulario. Y un botón que tenga asociado el texto borrar y que el usuario pueda utilizar para borrar el contenido del formulario si no está conforme con él.
Por último, modificaremos el contenido del pie de página para añadir un teléfono y un correo electrónico de contacto. Y con esto ya habríamos finalizado la página de contacto. Ahora que ya hemos terminado de definir el contenido que incluirá cada una de las páginas, sería recomendable aplicar varios estilos con los que mejorar la apariencia de los elementos y su posicionamiento a través del archivo CSS. Esto hará que nuestro sitio web se vuelva mucho más atractivo. Para evitar que el vídeo se vuelva excesivamente largo, encontraréis los estilos que he utilizado en el campus, en concreto en un archivo comprimido en zip adjunto al vídeo, donde encontraréis el código completo del proyecto desarrollado en este vídeo. No dudéis en revisarlo y preguntarnos sobre él a través de la mensajería del campus si os surge alguna duda o consulta para que podamos ayudaros a resolverla. Pero, aunque hayamos terminado de crear el contenido que incluirán nuestras páginas, para que nuestro proyecto se pueda convertir en una aplicación web, será necesario modificar el archivo app.py, el archivo de configuración de Flask. En primer lugar, para que el script de Python pueda hacer uso de Flask, será necesario importarlo, y para ello implementaremos como primera línea de código del archivo el siguiente código. Esto nos permitirá trabajar tanto con Flask como con Render Template, la función de Flask que nos permite cargar archivos HTML desde la carpeta Templates de forma dinámica. Si no lo utilizásemos, tendríamos que escribir todo el código HTML dentro del script de Python, lo que dificultaría el mantenimiento del código. En segundo lugar, será necesario crear nuestra aplicación Flask y para ello utilizaremos el código que veis en pantalla. En este código estamos especificando que deseamos que se cree una instancia para nuestra aplicación Flask y que se asocie sobre la variable app. El término name que introducimos dentro del método constructor de Flask nos permite especificar que este archivo será el punto de inicio de nuestra aplicación. Tras estos pasos esenciales, será el momento de definir cada una de las páginas que compondrán nuestro proyecto, y para ello utilizaremos el siguiente código. La primera línea nos permite definir la ruta de la página principal. En este caso, haciendo uso del símbolo de la barra lateral, estamos especificando que el índice será el punto de entrada principal del sitio web. De esta forma, cuando un usuario acceda a la dirección del sitio, Flask ejecutará la función index. En las siguientes dos líneas de código se definirá la función index. Esta se encargará de buscar el archivo que le hemos facilitado como parámetro dentro de la carpeta templates, haciendo que la función general acabe mostrando el contenido de dicho archivo en el navegador. Después de haber definido la página de inicio, definiremos galería y utilizaremos casi el mismo código. Únicamente cambiaremos su punto de entrada, ya que lo situaremos después de la raíz del proyecto. Después definiremos la página de contacto, que será muy similar a las anteriores. Solo modificaremos ligeramente su ruta para incluir el siguiente contenido que estáis viendo en pantalla. Por último, solo quedará implementar el siguiente código para asegurarnos de que nuestra aplicación se pueda ejecutar.
Ahora que ya hemos creado tanto la estructura de archivos, programado el contenido que tendrá cada una de las páginas del sitio y configurado el archivo app.py, será el momento de probar nuestro proyecto. Para ello, será necesario abrir el terminal. Una vez abierto, tendremos que comprobar que el entorno virtual esté activo. En caso de que no lo estuviese, tendríamos que activarlo para después poder utilizar el comando que estáis viendo en pantalla. Tras activar el comando anterior, se iniciará el servidor y una vez esté cargado correctamente, nos aparecerá la dirección exacta de nuestro sitio web en la consola. Podremos copiarla para pegarla después en la barra de direcciones del navegador o simplemente hacer clic sobre ella manteniendo apretada la tecla Control para que se ejecute directamente nuestro sitio en el navegador. Una vez haya cargado el sitio web en el navegador, podremos ver todo el contenido de nuestra página y navegar entre todas sus páginas. Recordad que la apariencia del sitio web dependerá casi en su totalidad de los estilos CSS que hayáis aplicado, por lo que si no habéis añadido ninguno, se verá algo más sencillo que el proyecto que estáis viendo en pantalla. Y aquí damos por finalizado el vídeo de hoy. Ahora os toca a vosotros crear un proyecto web con Flask. No dudéis en escribirnos a través de la mensajería del campus si encontráis algún problema para que podamos ayudaros a resolverlo. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!